Hola y bienvenidos una vez más a España te acompaña, el rincón en YouTube para descubrir y enamorarse de cada rincón de España. Hoy nos adentramos en un viaje diferente, el de emigrar a España como extranjero. Si estás soñando con las soleadas costas españolas, sus vibrantes ciudades o su tranquila vida rural, este episodio es tu guía esencial. Hablaremos de todo lo que necesitas saber sobre los costes, los consejos prácticos y los recordatorios importantes para hacer de tu transición a la vida española una experiencia fluida y emocionante. Desde los trámites iniciales hasta adaptarte completamente a la cultura española, te acompañaremos en cada paso de este emocionante viaje. Así que, si estás considerando convertir España en tu nuevo hogar, quédate con nosotros para descubrir cómo hacerlo realidad. Comencemos este viaje juntos. Iniciar tu aventura hacia una nueva vida en España es emocionante, pero también requiere una planificación cuidadosa. Antes de sumergirte en la vibrante cultura y los impresionantes paisajes de España, hay aspectos esenciales que debes considerar: visado y documentación. Lo primero y más crucial es entender el proceso de visado. Dependiendo de tu país de origen, los requisitos pueden variar considerablemente. Si vienes de un país de la Unión Europea, el proceso es más sencillo. Pero si eres de fuera de la Unión Europea, necesitarás investigar qué tipo de visado se adapta mejor a tus planes, ya sea un visado de trabajo, de estudiante o uno de residencia no lucrativa. Asegúrate de tener todos tus documentos en regla, pasaporte vigente, seguros y cualquier otra documentación requerida. Coste de vida. España es conocida por su calidad de vida, pero los costes pueden variar significativamente entre regiones. Mientras que ciudades como Madrid y Barcelona ofrecen una vibrante vida urbana, también son más costosas en términos de alquiler y gastos diarios. En cambio, ciudades más pequeñas o zonas rurales pueden ofrecer una vida más asequible y tranquila. Es importante investigar y presupuestar según la zona donde planeas vivir. Idioma. Aunque en las grandes ciudades encontrarás personas que hablan inglés, aprender español es esencial para una integración completa. No solo te facilitará la vida cotidiana, sino que también te abrirá puertas en el ámbito laboral y te permitirá conectarte verdaderamente con la cultura local. Estos son solo los primeros pasos, pero fundamentales, en tu camino hacia una nueva vida en España. En los siguientes segmentos profundizaremos más en cada uno de estos aspectos. Prepárate para una aventura que cambiará tu vida. La mudanza a España es un proyecto emocionante, pero también implica una serie de costos que debes tener en cuenta para una transición sin sobresaltos. Aquí desglosamos los gastos principales que encontrarás en este proceso. Vuelos y transporte. El costo de tu vuelo a España variará dependiendo de tu país de origen y la temporada en la que viajes. Los vuelos pueden ser más costosos durante el verano y las fiestas navideñas, que son temporadas altas. Además, no olvides considerar el costo del transporte de tus pertenencias. Dependiendo de cuánto necesites llevar contigo, podrías optar por servicios de envío internacional, que varían en precio según el peso y el volumen. Alojamiento inicial. Al llegar a España, es posible que necesites un lugar para alojarte mientras buscas una vivienda más permanente. Los hoteles o alquileres temporales como Airbnb pueden ser opciones, aunque para estancias más largas, buscar un alquiler de corto plazo puede ser más económico. Investiga las opciones en la zona donde planeas vivir, teniendo en cuenta que las ciudades grandes suelen tener precios más elevados. Gastos cotidianos. Una vez que te establezcas, tendrás que presupuestar para tus gastos diarios. Esto incluye alimentación, transporte local y servicios básicos como electricidad, agua e internet. Aunque estos costos son generalmente más bajos en España, en comparación con otros países europeos, pueden variar considerablemente de una región a otra. Por ejemplo, vivir en una ciudad grande como Madrid o Barcelona puede resultar más costoso que en ciudades más pequeñas o pueblos. Gastos adicionales. No olvides presupuestar para gastos adicionales como muebles o electrodomésticos, especialmente si te mudas a un piso sin amueblar. Además, es importante considerar un fondo para emergencias y gastos imprevistos, que siempre pueden surgir durante un proceso de mudanza internacional. Planificar con anticipación estos costes te permitirá tener un mejor control de tu presupuesto y evitar sorpresas desagradables. Con una buena organización,
Tu mudanza a España no solo será más sencilla, sino también más emocionante y libre de estrés. En la siguiente sección exploraremos cómo adaptarte cultural y socialmente a tu nueva vida en España. Una vez en España, enfrentarás el emocionante desafío de adaptarte a una nueva cultura y entorno social. España es un país con una diversidad cultural inmensa y cada región ofrece una experiencia única. Aquí hay algunos aspectos clave que te ayudarán en tu adaptación. Estilo de vida relajado. Una de las primeras cosas que notarás es el ritmo de vida relajado. La siesta, aunque no se practica en todas partes, es un símbolo de la importancia que se le da al descanso y al disfrute de la vida. Las comidas suelen ser más tardías comparadas con otros países, con almuerzos alrededor de las 2 de la tarde y cenas a menudo después de las 9 de la noche. Este ritmo puede tomar algo de tiempo acostumbrarse, pero pronto encontrarás el encanto en esta forma de vivir. Rica tradición cultural. Cada región de España tiene sus propias festividades y tradiciones. Por ejemplo, la Feria de Abril en Sevilla es una explosión de color, música y danza, mientras que en Valencia las fallas llenan las calles de arte y fuego. Participar en estas festividades locales no solo es divertido, sino que también te ayuda a comprender y apreciar la rica diversidad cultural del país. Comunidad internacional. En las ciudades más grandes encontrarás una mezcla vibrante de culturas y una comunidad internacional activa. Esto puede ser un gran apoyo mientras te adaptas. Participar en grupos de expatriados o eventos internacionales te ayudará a construir una red social, compartir experiencias y recibir consejos de aquellos que ya han pasado por el proceso de adaptación. Recuerda, adaptarse a una nueva cultura lleva tiempo y paciencia. Mantén una mente abierta y no dudes en sumergirte en las nuevas experiencias que España tiene para ofrecer. En la siguiente sección hablaremos sobre el trabajo y la educación en España, aspectos cruciales para una integración completa en la sociedad española. La búsqueda de oportunidades laborales y educativas es un aspecto fundamental al emigrar a España. Aquí te proporcionamos una guía sobre lo que necesitas saber para navegar en el mercado laboral y el sistema educativo español. Mercado laboral. Una de las primeras barreras que podrías encontrar al buscar trabajo en España es el idioma. Aunque en sectores como la tecnología o el turismo puede haber oportunidades para hablantes de inglés, el conocimiento del español es generalmente esencial. Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona ofrecen un amplio espectro de oportunidades, especialmente en sectores como la tecnología, finanzas y servicios. Sin embargo, es importante estar al tanto de la situación del mercado laboral, ya que el nivel de desempleo en España puede ser relativamente alto en comparación con otros países europeos. Redes de contactos profesionales y plataformas de empleo en línea pueden ser recursos valiosos en tu búsqueda. Sistema educativo. Si tu plan es estudiar, España ofrece una excelente educación con universidades reconocidas mundialmente. Muchas de ellas tienen programas en inglés, especialmente para estudios de posgrado. Además, el costo de la educación en España puede ser más asequible en comparación con otros países europeos o de Norteamérica. Las becas y programas de intercambio son también opciones a considerar si buscas minimizar gastos. Educación continua y cursos de idiomas. Para aquellos interesados en mejorar sus habilidades lingüísticas o profesionales, hay numerosos cursos de español para extranjeros, así como formaciones profesionales y cursos de educación continua. Estos no solo mejoran tus oportunidades laborales, sino que también te ayudan a integrarte mejor en la sociedad española. Networking y voluntariado. Participar en eventos de networking y voluntariado puede ser una excelente manera de conocer personas, aprender sobre la cultura laboral española y descubrir oportunidades de empleo o educación que no se publican en los canales tradicionales. En resumen, aunque encontrar trabajo o un lugar en el sistema educativo español puede presentar desafíos, hay muchas oportunidades y recursos disponibles para ayudarte a alcanzar tus metas. En la próxima sección exploraremos el sistema de salud y la seguridad en España, aspectos clave para garantizar una estancia tranquila y saludable. Al mudarte a España, es crucial familiarizarte con su sistema de salud y comprender las medidas de seguridad básicas para garantizar una estancia tranquila y protegida. Sistema de salud pública. España es reconocida por tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Como residente legal, tendrás acceso a este sistema. Sin embargo, es importante entender cómo funciona y cómo puedes acceder a él.
En función de tu situación, por ejemplo, si eres empleado, estudiante o jubilado, el acceso al sistema de salud puede variar. Asegúrate de informarte bien sobre los requisitos y procedimientos para inscribirte en el sistema sanitario desde tu llegada. Además, considera la posibilidad de un seguro de salud privado como complemento, especialmente para cubrir servicios que no están incluidos en la sanidad pública. Seguridad en España. En términos generales, España es un país seguro, con bajos índices de crimen violento en comparación con otras regiones del mundo. Sin embargo, como en cualquier país, existen zonas y situaciones donde debes ser más cauteloso, especialmente en áreas turísticas y grandes ciudades, donde los hurtos y los carteristas pueden ser más frecuentes. Es aconsejable adoptar precauciones básicas como no llevar objetos de valor a la vista, estar atento a tus pertenencias en lugares concurridos y evitar zonas poco iluminadas o solitarias por la noche. Al entender y respetar las normas de salud y seguridad de España, puedes asegurarte de que tu experiencia en el país sea lo más agradable y sin complicaciones posible. En la siguiente sección compartiremos consejos prácticos para tu mudanza, que te ayudarán a establecerte con éxito en tu nuevo hogar español. Para que tu transición a la vida en España sea lo más fluida posible, aquí te ofrecemos algunos consejos prácticos que pueden hacer una gran diferencia. Red de expatriados. Unirse a grupos de expatriados puede ser una de las mejores formas de adaptarte a tu nueva vida en España. Estas comunidades suelen estar muy activas en las redes sociales y en plataformas específicas para expatriados, donde podrás obtener consejos útiles, hacer amistades y aprender de las experiencias de otros que ya han pasado por lo mismo. Además, muchos de estos grupos organizan eventos y reuniones, lo que puede ser una excelente oportunidad para socializar y expandir tu red de contactos. Gestiones burocráticas. Familiarízate con los trámites locales, especialmente aquellos relacionados con tu legalidad en el país, como obtener el NIE, el número de identidad extranjero, imprescindible para casi todos los aspectos de la vida en España, desde abrir una cuenta bancaria hasta contratar servicios de Internet. Aunque la burocracia puede ser abrumadora, estar bien informado y preparado facilitará mucho el proceso. Cultura local. Involúcrate en la cultura local tanto como puedas. Participa en festividades, prueba la gastronomía regional y, si es posible, asiste a clases o grupos locales, ya sean de idiomas, deportes o cualquier otra actividad de tu interés. Esto no solo te ayudará a entender mejor a España y sus habitantes, sino que también acelerará tu integración y te permitirá vivir una experiencia más auténtica y enriquecedora. Con estos consejos en mente, estarás bien equipado para comenzar tu emocionante aventura en España. En la próxima y última sección, destacaremos un lugar especial en España que no querrás perderte. Y ahora, para cerrar nuestro viaje por el proceso de emigrar a España, te llevamos a un lugar especial que captura la esencia del país, Andalucía. Esta región en el sur de España es famosa por su clima cálido, su rica historia y su vibrante cultura. Desde las majestuosas calles de Sevilla, cargadas de historia, hasta las playas soleadas de Málaga y la impresionante arquitectura de Granada con la Alhambra, Andalucía ofrece un mosaico de experiencias. La región es un crisol de culturas, reflejado en su música, su arte y su gastronomía. Vivir o visitar Andalucía te brinda la oportunidad de sumergirte en el corazón de la cultura española, desde el flamenco hasta las fiestas populares. Sin duda, Andalucía es un destino que no solo enriquece tu experiencia en España, sino que también te deja recuerdos imborrables. En resumen, emigrar a España es una aventura llena de nuevos descubrimientos y experiencias enriquecedoras. Desde preparar tu mudanza hasta adaptarte a la vibrante cultura y estilo de vida españoles, cada paso es una oportunidad para crecer y explorar. Esperamos que esta guía te haya proporcionado información valiosa y consejos prácticos para hacer de tu transición a la vida en España un proceso fluido y gratificante. Recuerda, la clave es planificar con anticipación y estar abierto a nuevas experiencias. Recuerda suscribirte para no perderte más lugares impresionantes. Y no te pierdas esta lista que te encantará. Nos vemos por España.